Mm. Ok. Okay. Saludamos entonces a todos los que se conectan con nosotros en este momento. Ajá, estamos viendo ya la presentación. Excelente, chévere. Entonces voy a ponerlo ya en modo de presentación para que lo podamos ver todos. Ok. Bien, hoy les voy a hablar de la importancia de la nutrición, de la alimentación y de la nutrición como coadyuvantes, como elementos que están involucrados muy estrechamente a la respuesta inflamatoria. Mi nombre es Estalina Báez, soy nutricionista y formo parte del equipo médico de Sencamer, junto al doctor Ricardo León, y también trabajo como investigadora en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en la línea de probióticos. Entonces, bueno, iniciemos. En primer lugar, la respuesta inflamatoria que se genera frente a esta enfermedad que, bueno, que hoy en día, desde el 11 de marzo, que la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia, afecta a una gran parte de la población mundial. Y eso lo convierte en un problema de salud pública. ¿Qué elementos, desde el punto de vista nutricional, están involucrados en el pronóstico de la enfermedad? Entonces, arrancamos con el estado nutricional. Por ejemplo, las personas con estado nutricional comprometido desde el punto de vista del déficit o desnutridos tienen un mayor riesgo asociado a mayor letalidad o una presentación más grave de la enfermedad. De igual manera, ocurre con las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Y esto es porque en ambos casos el estado nutricional determina, es un factor determinante de la respuesta inmunitaria. Las personas desnutridas tienen una respuesta menos robusta que una persona con una condición nutricional adecuada. Y en el caso de las personas con obesidad, se les asocia un proceso inflamatorio asociado a la obesidad a nivel de lo que sería todo el tejido adiposo. ¿Okay? Se dice, por eso es que se escucha mucho decir que los obesos cuando adelgazan se desinflaman. No es del todo incorrecto esa aseveración. Y existen de manera natural alimentos que son con potencial antiinflamatorio y que tienen en su composición nutrientes bioactivos como compuestos fenólicos, flavonoides, carotenoides, los prebióticos, que son azúcares que no son digeridos y que la microbiota intestinal los aprovecha en el metabolismo fermentativo. Ácidos grasos y grasas polares. Eso vamos a dedicarle a estos nutrientes el día de hoy. Bien, es fundamental comprender la importancia de incorporar en la alimentación las frutas y los vegetales. Las frutas y vegetales son fuentes de nutrientes como antioxidantes, vitaminas, minerales, compuestos fenólicos y flavonoides, carotenoides, fibra y prebióticos. Que ya les comentaba que los prebióticos se consideran aparte, a pesar de que pueden ser carbohidratos, también hay flavonoides, compuestos fenólicos que son utilizados en el metabolismo de las bacterias que forman la microbiota intestinal. Y existen ya efectos reconocidos por la evidencia científica que les asocian a estos compuestos que les mencionaba antes y que predominan en frutas y vegetales, reducen el estrés oxidativo, se asocia a una reducción de la inflamación y preservan el balance intestinal. Muy importante, inmunomodulador. Bien, conversemos un poco entonces sobre los pescados y los aceites de pescado. Como sabemos, los pescados son fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico.
para la prevención de enfermedad cardiovascular y de cáncer son bien reconocidos. De hecho, se indican como en el tratamiento, como coadyuvante en el tratamiento de enfermedad cardiovascular, los ácidos grasos omega 3, ¿okay? Muy reconocidos por sus efectos en la prevención y en la protección cardiovascular. Aunque los ácidos grasos desempeñan un rol importante en la síntesis de algunos metabolitos proinflamatorios como los tromboxanos y algunas prostaglandinas, también participan en la síntesis de importantes mediadores antiinflamatorios como unos que son llamados protectinas. El ácido araquidónico, que viene a ser un precursor, que es un ácido graso, que es precursor de unos compuestos que están involucrados en la inflamación. La evidencia científica también ha demostrado que ácidos grasos poliinsaturados omega 3 del pescado pueden reemplazar al ácido araquidónico de la membrana celular y eso afecta la síntesis de esos metabolitos asociados a la inflamación. Entonces, la suplementación con el ácido eicosapentanoico y docosahexanoica, que son los conocidos omega 3, que forman parte de las sardinas, de estos pescados azules, del bonito, del atún, de la cojinúa, del cataco, son asociados a reducir la inflamación. Y esto debe ser considerado como parte de la estrategia dietética en el abordaje, o ha sido recomendado ser considerado como parte de la estrategia dietética para la prevención de la inflamación en este momento, donde la inflamación juega un rol importante. La COVID, la enfermedad causada por el coronavirus, el nuevo coronavirus, se incorpora la idea de suplementar con ácidos grasos omega 3 el abordaje médico nutricional. Entonces, como les comentaba, estos ácidos grasos que desempeñan importante función en la síntesis de unas proteínas que son además antiinflamatorias, existe evidencia científica que le atribuye la reducción de la replicación viral de la influenza. Eso está en ese link, lo coloqué para que si alguno le da curiosidad pueda indagar un poco más sobre este punto. Eso quiere decir que si puede reducir la replicación viral de la influenza, quizás pueda actuar también reduciendo la replicación viral de otros virus y por qué no del nuevo coronavirus. A los ácidos grasos además se les atribuye potencial antiviral, el ácido araquidónico, el eicosapentanoico y el docosahexanoico a través de la alteración de la integridad de la bicapa lipídica, de la envoltura de algunos virus. Eso es muy interesante porque desplazan los ácidos grasos que forman parte de la membrana y eso causa alteración en los virus. En el caso de coronavirus, es importantísimo preservar ese balance de grasas en lo que es su envoltura. Y cuando se ve alterada, entonces, por supuesto, el virus muere. Eso está recientemente reportado en el trabajo que cito al pie de página. Pescados y aceites. Continuamos. Dentro de los mecanismos de respuesta inmunitaria desencadenada por los macrófagos alveolares, que son unas células de nuestro sistema inmune, se ha descrito la secreción de ácidos grasos como parte de la respuesta del cuerpo humano en infecciones causadas por patógenos virales semejantes a SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19. Entonces, como les comentaba antes, los coronavirus requieren un balance en el perfil graso de su huésped humano para multiplicarse. Entonces, la suplementación oral con ácido araquidónico y ácido linoleico puede afectar la replicación viral por interferir con esas condiciones óptimas que requiere el virus en el huésped. Entre los reconocidos efectos del consumo de pescado, la actividad trombótica de sus componentes nutricionales, seguramente ya Ricardo les ha conversado bastante sobre, que creo que Ricardo fue una de las primeras personas en hablar de actividad del tema de la inflamación a nivel endotelial y del riesgo de trombosis en los pacientes con COVID-19, pues el consumo de pescado tiene esa actividad antitrombótica protectora y además
por la presencia de esos componentes, puede contribuir a reducir la severidad de las manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, es importante destacar que no solo los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, que son de los que estamos hablando acá, los omega 3, monopoliinsaturados, tienen esos efectos beneficiosos para la salud, sino que también existen algunos lípidos polares que además de poseer efectos antitrombóticos a través de la inhibición de un factor de activación de plaquetas, que exhiben efectos antiinflamatorios a través de la modulación de la actividad del factor activador y que pueden ser beneficiosos en enfermedades virales y en enfermedades tanto para las enfermedades virales como para las enfermedades no transmisibles. Entonces, si bien la evidencia científica sugiere que la administración oral o intravenosa de varios lípidos bioactivos podría potencialmente reducir la gravedad y o mejorar la recuperación de individuos infectados con COVID-19, es necesario considerar como parte de un enfoque profiláctico la incorporación de la estrategia dietética para mejorar la recuperación de los pacientes. Las vitaminas. La vitamina C, es un potente antioxidante y que además actúa como un inmunomodulador por excelencia. La vitamina C tiene efectos reconocidos como antiviral. Se utiliza para el fortalecimiento de la respuesta inmunitaria. La vitamina D, recientemente la evidencia científica ha demostrado que contribuye a la producción en el cuerpo de unas defensinas, unos metabolitos que actúan disminuyendo la replicación viral. Y así también disminuye las concentraciones de las citoquinas y proinflamatorias. Me imagino que ya con Ricardo saben que estas citoquinas, que mucho de lo que ocurre con la infección causada por SARS-CoV-2 y la COVID-19 es básicamente por una respuesta inflamatoria exacerbada que daña el epitelio pulmonar y, bueno, causa esa respuesta inflamatoria que es sistémica y no solo afecta al epitelio pulmonar, sino que puede dañar otros órganos del cuerpo. Por eso, la vitamina D es un elemento interesante e importante. De hecho, se habla de suplementación de vitamina D para pacientes con COVID-19 para contribuir a mejorar la respuesta inmunitaria y reducir la inflamación. En este sentido, la recomendación estamos en un país tropical, recibir sol, 20 minutos, los ancianos incluso que están en los apartamentos, sacarlos al balcón, buscar la manera de que reciban 20 minutos diarios de sol, del sol entre 7 de la mañana y 10 de la mañana. Y bueno, si va a recibir el sol de otro momento del día, con protector solar, pero es muy importante, sobre todo los ancianos y los niños, los bebés, los lactantes, reciban sol. Incluso personas inmunosuprimidas es importante, o personas que tienen enfermedades de base que puedan afectar su inmunidad, también es muy importante recibir los rayos del sol. La vitamina C, que no lo mencioné, forma parte de muchas frutas. Les puedo mencionar que, bueno, por supuesto el limón, la naranja, pero también la lechosa, también el mango, la parchita. Existen muchos alimentos que son fuente de vitamina C. También la uyama tiene vitamina C, aunque sea en pocas cantidades, todo esto suma. Entonces es importante. En cuanto a la vitamina E, protege a las células de la oxidación de los lípidos de membrana en células del sistema inmune. Y por supuesto la fibra dietética y prebióticos son necesarios para preservar el balance de la microbiota intestinal, que ya sabemos, es reconocido que la disbiosis intestinal puede causar inflamación y puede afectar la respuesta inmune. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que consulté. Pues bueno, estoy a la orden para responder
cualquier pregunta, cualquier duda. Adelante. Estelina, por aquí llega una pregunta vía WhatsApp. Buenísimo. Con referente al consumo de los granos. Dicen que qué granos se recomiendan para mejorar la respuesta inflamatoria, para mejorar la defensa ante la respuesta inflamatoria. Excelente pregunta. Fíjate, yo recomiendo, bueno, todos los granos en su cáscara son ricos en flavonoides. Y además, no solo eso, sino que tienen azúcar resistente, que además de contribuir a una mejor digestión, también reducen la absorción de grasas saturadas y azúcares. Entonces, ayudan a preservar el peso, que es una de las metas también para evitar una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿ok? Que evitar la obesidad. En cuanto a los granos, bueno, mi grano favorito es la lenteja, la cual recomiendo muchísimo. Pero la caraota negra es rica en flavonoides en su cáscara, que son inmunomoduladores y en este momento además está asociado a reducir la respuesta inflamatoria. Muchos de estos flavonoides que forman parte y compuestos polifenólicos que forman parte de la cáscara de la caraota. Así que todas las caraotas, todos los granos en su cáscara son fuente de compuestos fenólicos y flavonoides. Así que el que digieras mejor, el que tú te agrade más, puedes consumirlo y estás alimentando sanamente. Es interesante que el Instituto de Salud americano recomienda consumir 3/4 de taza de granos, de cualquier grano, de manera, una vez a la semana o varias veces a la semana, puede ser, porque es mucha cantidad, pueden ser 1/4 de taza por 3 veces a la semana, 1/4. Es una recomendación para la preservación de la salud. Eso es una recomendación del Instituto de Salud de Ciencias de la Salud americano. ¿Alguna otra? Está linda, por aquí preguntan si el mango es bueno para prevenir COVID. Sí, las frutas y los vegetales, todas las frutas y los vegetales, como les decía, primero tienen la fibra. Tienen además, como les decía, carotenoides, que son, por ejemplo, el mango tiene un flavonoide que se llama mangiferina y esa mangiferina ha sido asociada a reducir la respuesta inflamatoria. Es un excelente inmunomodulador y actúa en la reducción de la respuesta inflamatoria. Reduce la citoquinas, tiene un efecto en la reducción de las citoquinas proinflamatorias. Así que a comer mango, si tienen mango, parchitas, que estamos en temporada, para que aprovechen todos esos componentes naturalmente presentes en esas frutas. Además, bueno, otro detalle interesante del mango es que es rico en fibra y esa fibra ayuda a preservar el balance de la microbiota intestinal, que es fundamental en este momento para asegurar una respuesta inflamatoria robusta. ¿Alguna otra pregunta? Espero estar aclarando las dudas, pero bueno, cualquier cosa. Sí, Catalina, por aquí hay una última pregunta. Dicen una persona con anemia ferropénica, o sea, anemia por déficit de hierro. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el COVID en ese tipo de pacientes? Recomendaciones nutricionales. Ok. Bueno, es importantísimo tratar de elevar los niveles. ¿Cuál es mi recomendación como nutricionista? Deben incorporar alimentos que sean fuente de hierro M. ¿Okay? Por ejemplo, esos son por lo general alimentos que su fuente, su origen es animal. Si eres vegetariano, vamos a hablar de otras alternativas que para mejorar la biodisponibilidad de ese hierro no M, que aunque se absorbe, que es el hierro que está presente en los vegetales,
que aunque se absorbe menos que el hierro M. Si no eres vegetariano, te voy a dar la siguiente indicación. ¿Okay? Vas a consumir carnes rojas si es posible, si tienes posibilidad, si puedes conseguir morcilla, ¿okay? Asarla a la parrilla, ¿okay? Eso es una manera. Y por supuesto, vegetales de hoja verde, como la espinaca, son fuente de hierro. También, por supuesto, los frijoles y todos y leguminosas son importantes fuentes de hierro. ¿Cuál es la recomendación para consumir en el caso de que no quieras comer carne o que no te guste la morcilla o que no te guste el hígado? Bueno, por supuesto la morcilla porque es hecha de sangre y tiene bastante de ese hierro que necesitamos para preservar los niveles de hierro M o los niveles de hemoglobina. La recomendación es entonces que si no quieres consumir eso, otra manera es que cocines los frijoles, las lentejas, las caraotas, incorpores, puede ser ají dulce o pimentón, que son ricos en vitamina C, e incrementan la biodisponibilidad de ese hierro NOEM que está en los frijoles y en los granos. Okay, en todos los granos que son una excelente fuente de hierro inorgánico, también le decimos. Y la manera de mejorar la biodisponibilidad, es decir, la absorción intestinal, es consumiéndolos acompañados de una fuente vegetal rica en vitamina C. Puede ser pimentón, puede ser ají dulce. También hay quien recomienda que cuando se consuman los granos se acompañe con vegetales de hoja verde, puede ser crudos o cocidos, como por ejemplo la lechuga, las acelgas, que puedan contribuir, o jugos que sean fuente de vitamina C, limón o frutas que puedan ser fuente de vitamina C. Esas son algunas recomendaciones. Pero bueno, el lunes voy a estar en Secamer si quieren acercarse para hacer alguna consulta. Me aprovechan que voy a estar allá todo el día. Si hay alguna otra consulta, Ricardo. Bueno, no, por ahora hasta eso. Esta fue la última pregunta. Si tiene algo más que agregar, Estelina, de verdad, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Quiero compartir con ustedes varias revisiones que he hecho de la bibliografía sobre este tema, que me parece importantísimo, que nos protejamos desde el punto de vista nutricional. Y hay mucho que investigar. Sí quería agregar que omití decir que otras fuentes de omega 3 son las semillas, como la linaza, el omega 3, la chía, que pueden ser interesantes incorporarlas en la alimentación. Por ahora, entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Ricardo. Por ahora no hay más. Bueno, un abrazo a todos y bueno, nos vemos el lunes. Si alguien quiere aprovechar de conversar conmigo un rato, pues nos vemos el lunes. Bueno, muchas gracias. Fue Estelina Báez, nutricionista clínico y especialista, doctora en microbiología del equipo de Sencamer y bueno, con bastante experiencia en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas. Excelentes aportes del Observatorio de Salud, Medio Ambiente e Impacto Social de Venezuela, OSIMAVEN. Así es. Gracias, Estelina. Un abrazo en la distancia y en el distanciamiento físico. Así es. Un abrazo para todos. Nos vemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias a las personas que nos están haciendo las preguntas. Vamos a intentar entonces ahora pasar a la parte de la explicación clínica de las complicaciones cardiovasculares y las complicaciones inflamatorias que tiene la infección por COVID-19. Recordemos que la COVID-19 es una enfermedad pues viral que es transmitida por el SARS-CoV-2. Tratando aquí de
poner la presentación, pero reconozco que en este tema de Gypsies estoy todavía aprendiendo. Bueno, de todas maneras yo la tengo por aquí. La tengo en la lacto, voy a ponerla de la lacto. Talina, si pudieras enseñarme cómo colocarla como lo hiciste allí, sería buenísimo. Instruirme aquí en vivo, cómo poner la presentación como la pusiste tú. Creo que es aquí. Es en compartir, Ricardo, en compartir pantalla. En mi pantalla está del lado izquierdo y se ve una pantallita. Abajo, en la pantalla, parte izquierda inferior. Ahí dice compartir su pantalla. ¿Lo viste? ¿Quieres que te ayude? Ah, no la veo. O envíamelo y yo te la pongo. Ya mismo se te la envío por correo, Talina. O por WhatsApp. Ajá, entonces mientras se lo envío. Ok, te envío por WhatsApp ya mismo. Ya, dale que lo tengo. Déjame enviárselo. Ya vamos a darle una mano. Ok, para poder poner a tiro la presentación. A veces llega más rápido el teléfono. Okay. Estamos abriendo aquí. Documentos. Ya te lo envié, Talina, por WhatsApp. Ok. Voy a abrir. Actualizar. Actualiza. No. ¿Dónde está, Ricardo? Ya voy. Ok. De todas maneras, bueno, estamos en vivo. Son las cosas que pasan cuando uno transmite en vivo. Bueno. Ya lo estoy abriendo. Menos mal que no es un programa de televisión. En una televisora. Menos mal. Sí, ya no fuesen quitado el programa. Y ahora, ya voy. Ok, esa misma. ¿Es esa? Esa misma. Entonces, bueno, vamos a hablar de las complicaciones cardiovasculares, de las complicaciones inflamatorias y cardiovasculares en COVID-19. Como le explicaba, bueno, todo el mundo tiene el conocimiento de que esta es una infección, la COVID es una neumonía, producto o una infección respiratoria aguda, producto de la infección por un virus llamado SARS-CoV-2, el segundo coronavirus que ha existido en los últimos años, que produce, por supuesto, complicaciones. En algunos pacientes, un tipo de complicaciones y en otro tipo de complicaciones. ¿Cómo se clasifica internacionalmente la COVID-19? Según el tipo de severidad, en pacientes asintomáticos, pacientes leves o insuficiencia respiratoria aguda leve, insuficiencia respiratoria aguda moderada e insuficiencia respiratoria aguda severa. Estos últimos, las severas, generalmente terminan dependientes de oxígeno artificial. Entonces, es importante que desde este momento entendamos que para que se complique la COVID-19 ocurren dos elementos importantes. Primero, que se eleve la carga viral, o sea, que nos expongamos a muchas cantidades de virus, o sea, a mayor exposición al coronavirus, mayor va a ser la carga viral y menor va a ser la capacidad de nuestro organismo de responder ante la infección. Mientras más nos exponemos, más tendremos complicaciones de COVID. Mientras más nos exponemos, inversamente proporcional, o sea, menos nos podemos defender, nuestro organismo se puede defender ante el COVID. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, veremos que desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista orgánico, ¿me la puede pasar esta línea? La siguiente. Pueden ocurrir dos tipos de complicaciones.
Primero explicamos entonces que la COVID-19, para que se convierta en una enfermedad, debe el huésped recibir virus tipo SARS-CoV-2 a través de las vías que ya conocemos, que es la nasofaringe, los ojos. Sobre todo esas dos vías son las vías para recibir el virus a nuestro organismo. Desde ese momento, nuestro organismo activa las defensas para tratar de erradicar el virus y que no se convierta en COVID-19. No es lo mismo el virus que la enfermedad, pero basta una pequeña carga viral para que se convierta esta enfermedad en todas las presentaciones clínicas que conocemos, en la presentación asintomática, la presentación leve, moderada o severa. Entonces, por eso les decía que es importante que a mayor replicación viral o carga viral, mayor va a ser la complicación o mayor va a ser el compromiso que tenga el organismo para defenderse ante la viralidad, la forma en que se expresa el virus dentro de nuestro organismo. Hay dos cosas que ocurren cuando entra el virus y son recibidos por lo que llamamos los receptores AC2, que son los receptores AC2, porque la angiotensina, los receptores de la angiotensin celular permite que el virus entre de manera efectiva del ARN y empieza la replicación a niveles celulares para convertir entonces esta célula en una célula viral, una célula ya invadida por el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el coronavirus. Dos entidades patológicas, que es la endotelopatía. La endotelopatía es precisamente la activación de mecanismos proinflamatorios que tiene el organismo ante cualquier órgano o agente causal o microorganismo que no pertenezca, por supuesto, a los microorganismos propios del ser humano. Cuando entra, por ejemplo, el SARS-CoV-2 por las vías que ya les habíamos explicado, se activan endotelinas, se activan todo el mecanismo proinflamatorio, tromboxanos, sobre todo se activa la respuesta inmune excesiva, que luego llamamos tormenta de citoquinas, donde intervienen la interleucina 1, 2 y 6, la TNFA, la N9, entre otros. Este tipo de endotelinas y de mecanismos proinflamatorios o procesos proinflamatorios van a inflamar la mucosa respiratoria o de pulmonar, pero también, fíjense ustedes cómo se comporta esto, que también se inflama todo el mecanismo o todo el sistema cardiovascular. Por eso la diferencia del COVID-19 con otras enfermedades. Esta enfermedad se comporta como una enfermedad respiratoria y cardiovascular por la capacidad increíble que tiene de inflamar todas las vías o todo el sistema cardiovascular. O sea, en resumen, por donde pase sangre va a haber un mecanismo de inflamación. Lo peligroso es cuando nuestro sistema cardiovascular se encuentra comprometido, por ejemplo, con placa de ateroma. Les explico entonces
que la placa de ateroma es la capa lipídica que recubre por dentro a toda la vasculatura, todo el sistema cardiovascular, las venas, las arterias. A mayor placa de ateroma, o sea, la placa de ateroma más gruesa, mayor va a ser el compromiso cardiovascular por dos cosas. Eso lo explicaba muy bien Virchow. Lo explicaba de la manera siguiente. Para nosotros saber por qué la placa de ateroma nos compromete el sistema cardiovascular, debemos entender que el sistema cardiovascular a mayor compromiso aterosclerótico, o sea, mayor capa lipídica que recubra nuestras venas, menor va a ser la respuesta del sistema cardiovascular. Menor va a ser el flujo sanguíneo porque se va a reducir por el tema de obstrucción de las vías y además va a poner la sangre más viscosa. Eso explica entonces la viscosidad de la sangre y la poca respuesta que pueda tener ante cualquier enfermedad, sobre todo enfermedades cardiovasculares, cuando tenemos una placa de ateroma que compromete nuestro sistema cardiovascular. Esto quiere decir que la placa de ateroma, la capa de grasa que recubre nuestras venas, a mayor cantidad, es mayor la obstrucción. Imagínense entonces si tenemos una enfermedad como el COVID que depende de la respuesta cardiovascular para erradicar al virus, porque resulta que por la vía hematológica o respuesta cardiovascular viajan todas estas respuestas inflamatorias que tratan de erradicar al virus. Pero entonces si tenemos el compromiso cardiovascular de que tenemos placa de ateroma y además de la placa de ateroma, que existen dos tipos, la estable y la inestable, tenemos una placa de ateroma inestable, que es la que rápidamente puede desprenderse si tenemos tensión alta, si tenemos taquicardia, si tenemos glicemia alta, si tenemos algún golpe y si tenemos una respuesta inmunológica exagerada, como es la que ocurre en COVID-19, llamada tormenta de citoquinas. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos cosas que pasan aquí. La endotelopatía, que ya les explicaba, es toda esa respuesta exagerada inmune que hace que el endotelio vascular se inflame y, por supuesto, comprometa pulmón, riñones, hígado, corazón, la vista, el cerebro y todo aquello por donde pase la sangre, porque todo se inflama. Es una enfermedad hiperinflamatoria, sobre todo por el tema de las endotelinas que hacen que se... ¿Por qué se llama endotelina? Porque actúan bajo el endotelio. Incluso hay complicaciones cardiovasculares, que las vamos a hablar más adelante, que no estaban descritas en un principio en COVID, pero que ya están debidamente descritas por este proceso de endotelopatía que hace que se inflame el corazón, que se inflame el hígado, entre otras cosas. Por supuesto, hay compromiso cardiopulmonar porque se inflaman ambos. Pero ¿qué pasa? Hay otra reacción del organismo que ocurre en este caso, que es la coagulopatía. Eso está recientemente descrito, por eso es que entre los tratamientos emergentes actualmente está la aspirina, está el ibuprofeno, entre otros, y es la coagulopatía. Ya hay suficiente evidencia que describe plaquetaria, lo que llamamos inmunotrombosis. La respuesta inmunológica activa las plaquetas o la agregación plaquetaria de manera exagerada. Fíjense, no se incrementa el número de plaquetas, más bien en algunos casos donde está todavía la fase viral, se consumen plaquetas. Pero ¿qué pasa? Estas plaquetas tienen la capacidad, cuando entra el COVID-19, de agregarse más rápido, de agregarse de manera exagerada, de manera acelerada, en dependencia de más carga viral, más agregación o más rápido la agregación plaquetaria. Fíjense cómo es tan importante entonces. Luego de la hipercoagulabilidad, que está también mediada por los mediadores químicos de la endotelopatía o de la inmunotrombosis, estos dos procesos de agregación plaquetaria
tormenta de citoquinas ocasionan la macrotrombosis o inmunotrombosis, que vamos a ver en la siguiente, descrito en la siguiente lámina, Estalina. ¿En qué fase se da esto? Fíjense, en la primera fase, que es la etapa de 1 a 7 días, esta es la fase de respuesta viral. La respuesta viral dura entre 1 y 7 días y generalmente no se produce inflamación, sino de manera muy progresiva. Lo vemos en la lámina. El cono de color azul es donde realmente debemos, entre el primer y séptimo día, utilizar toda la maquinaria orgánica, inmunológica, para tratar de bajar la carga viral. Por eso es que es importante que en los primeros 7 días las personas guarden el aislamiento domiciliario o hospitalario de manera muy estricta, incluso usando tapabocas en la casa, porque a mayor uso del tapabocas en la fase viral va a disminuir la carga viral porque se expone menos al virus. Ahí es donde están justificados los tratamientos, sobre todo sintomáticos, y la alimentación antiviral, la alimentación virucida, muy bien lo describía Estalina. En estos primeros 7 días es la fase más importante para evitar progresar a la fase pulmonar sin hipoxia, o para evitar progresar a una fase pulmonar 2B que nos genera hipoxia. Muy claramente les puedo explicar que la fase 2A es la fase que evoluciona, la fase 2A que dice allí, sin hipoxia, es la que evoluciona favorablemente y el paciente se recupera. ¿Por qué? Porque si no hay hipoxia es porque el organismo y el sistema inmunológico están aptos y han erradicado la carga viral. Pero ¿qué pasa si cursamos con hipoxia, que es una fase pulmonar 2B? Es porque ya el organismo está tan comprometido que tiene ha ocurrido mecanismos como, por ejemplo, el estrés oxidativo. La hipoxia es dada por las dos causas, por la respuesta viral exagerada, o la tormenta de citoquinas exagerada, y también la respuesta inflamatoria súper exagerada que ya comenzó a comprometer nuestro organismo. Incluso si vemos los bioparámetros en esta fase, en la fase pulmonar, vemos que además de que la oximetría está por debajo del 90%, o sea, estamos realmente teniendo concentración de oxígeno en sangre menor a los requerimientos mínimos. Eso quiere decir que hay hipoxia. Entonces empieza a haber daño orgánico y empiezan a haber signos en los exámenes y en la clínica del paciente donde hay daño o falla orgánica, que pudiera ser multiorgánica o no. Entonces es importante saberlo. En la etapa 3, que es la fase ya de hiperinflamación, la tormenta de citoquinas está en su máximo nivel y la respuesta inflamatoria comienza a tener el dominio de todo el sistema cardiovascular y del organismo de las personas. Y en esta fase, lamentablemente, ya no se puede atender con tratamientos retrovirales. Incluso los tratamientos retrovirales, me atrevo a decir con suficiente evidencia, que en esta fase, en esta etapa, la etapa 3, ya los retrovirales más bien tienen interacción medicamentosa negativa para responder a la fase inflamatoria. O sea, en esta fase hay que suspender totalmente los retrovirales y los antivirales y comenzar con tratamientos o incrementar, porque ya los tratamientos antiinflamatorios, los antiagregantes deben comenzarse desde el primer día, sobre todo si el paciente tiene complicaciones cardiovasculares de base y enfermedades de base que pueden complicar la función cardiovascular. Entonces, en esta fase inflamatoria debe comenzarse con toda la batería de tratamientos para evitar complicaciones cardiovasculares como infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca,
pericarditis, enfermedad cerebrovascular. Ojo y mucho cuidado con los pacientes que ya tienen enfermedad cerebrovascular previa al COVID o que tienen infarto agudo del miocardio previo al COVID o que tienen insuficiencia cardíaca previo al COVID y además tienen enfermedades comprometedoras desde el punto de vista metabólico y cardiovascular como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, como la EPOC, sobre todo si está exacerbada. En esta fase inflamatoria el manejo con ellos es muy delicado porque debe hacerse con suficiente criterio. Avanzamos con la otra lámina, Estalina. Y gracias. Vamos con la siguiente lámina. En esta vemos la franja azul. Seguimos viendo que entre el día 1 y 7, aunque ya en el día 3 empieza a ocurrir la fase inflamatoria de manera progresiva aumentando, empiezan a elevarse los niveles en sangre de la LDH, que es el ácido láctico en sangre, la ferritina se empieza a elevar, la proteína C reactiva, aquí dice PCR, pero realmente proteína C reactiva, los niveles de interleucina 6, recuerden que los mediadores químicos de los que habíamos hablado, y fíjense, muy importante, el dímero D. Un dímero D hecho al tercer día o al quinto día de iniciado los síntomas, elevado 3 veces los valores normales, es un predictor o un indicador de letalidad en COVID-19. Ojo con eso, sobre todo, bueno, a los médicos, los estudiantes de medicina, pero también el paciente debe saber que si su dímero D está elevado, deben entonces los médicos iniciar terapia antitrombótica desde el mismo momento que llega el examen o incluso desde que se sospeche actividad protrombótica en el paciente. ¿Cómo se hace? En este caso, en principio el consenso era usar tromboprofilaxis. Ya el consenso internacional es usar heparinas de bajo peso molecular a una dosis terapéutica, que es una dosis estándar según los kilogramos del paciente. Para los estudiantes de medicina, para los médicos que me ven, deben saber que se debe usar heparina de bajo peso molecular a un miligramo por kilogramo de peso, orden día. La heparina de bajo peso molecular es la que ha dado mejor respuesta terapéutica para evitar la complicación cardiovascular como tromboémbolos, como infarto, como ACV, entre otras complicaciones cardiovasculares que pueda tener la COVID-19 en la fase inflamatoria. Prácticamente no está descrito complicaciones cardiovasculares previas a la fase inflamatoria, entonces es importante tratar desde un principio a los pacientes en la fase viral para evitar llegar a la respuesta inflamatoria. Pero si nosotros hacemos los exámenes en la fase viral, los primeros días, cuando nos llega el paciente, y está la LDH elevada, la ferritina, la proteína C reactiva y la interleucina 6, además del dímero D, este es un paciente con un índice altísimo de tener una complicación cardiovascular. Entonces estos pacientes deben ser tratados de manera especial con tratamiento antiinflamatorio, antitrombótico y, por supuesto, anticoagulación estándar para este tipo de pacientes. Y si además tienen complicaciones glicémicas, por ejemplo, hay muchos pacientes que no son diabéticos, pero que llegan con elevaciones glicémicas o de la glucosa cuando llegan a la emergencia. A estos pacientes hay que tratarlos debidamente, de tratarles la elevación de la glicemia con el tratamiento estándar también, como si tuvieran diabetes. ¿Por qué? Porque este tipo de complicaciones también complican el cuadro de COVID-19. Un paciente, por ejemplo, en la fase de respuesta viral que tenga EPOC exacerbada, hay que tratarle la carga viral, pero hay que tratar la EPOC también. ¿Cómo tratamos la EPOC? Bueno, el estándar para los pacientes con COVID-19 es usar los corticosteroides solo si la EPOC está exacerbada y usar antibióticos solo si hay exacerbación infecciosa de la COVID-19. Entre otras cosas que son los tratamientos de base para una EPOC exacerbada. ¿Qué es una EPOC? Una EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene mucha prevalencia en nuestro país, producto, bueno, de la tala, la quema, de la exposición al humo del tabaco,
a muchas otras cosas, que el compromiso cardiovascular de estos pacientes es elevado, sobre todo si estos pacientes, además del EPOC, tienen hipertensión o tienen diabetes. Fíjense cómo vemos 3 recuadros allí. La infección, la fase de respuesta viral, que es la primera fase entre 1 y 5 días, o 1 y 7 días, es la fase infecciosa. Pero luego viene la fase de inflamación, que es entre 5 y 14 días. Empieza desde el día incluso 3, 4, muy leve, pero llega hasta el día 14 o 15. Pero viene la otra fase que se fusiona con la fase, al terminar la fase viral, la fase pulmonar, sobre todo si es una fase hipóxica, que es la fase 2B, cuando se disminuye en la oximetría, vemos concentración de oxígeno menor al 90%, esa fase 2B puede estar mediada por la trombosis, por inmunotrombosis. Por eso es importante el tratamiento antitrombótico y es importante la alimentación antiinflamatoria y antitrombótica que recomendaba Stalina. Mira, el pilar fundamental de todo el tratamiento de la COVID-19 es la alimentación. El resto de cosas que ponemos, tratamientos o medicamentos en este caso, porque la alimentación es el tratamiento y el pilar fundamental de la COVID. Y los medicamentos solo van a coadyuvar a la respuesta inmune de nuestro organismo, a evitar la respuesta viral exagerada, a evitar la respuesta inflamatoria exagerada. Avanzamos por la siguiente lámina, Stalina. Ok, fíjense, en esta hay recomendaciones para el sistema cardiovascular que, bueno, esto lo tomé de una recomendación que hacen los españoles, que son estándar internacional. Primero, no fumar. Mira, de verdad que el fumar compromete en demasía, muchísimo, el sistema cardiovascular y sobre todo si te da COVID, además de eso, que tienes el sistema cardiovascular comprometido, mira, así no seas hipertenso, tú eres fumador y tienes un compromiso cardiovascular muchísimo más alto que cualquier otra persona. Basta con ser fumador, así no tengas hipertensión ni tengas diabetes, para tener un compromiso cardiovascular que puede ser letal si tienes COVID. Por los mediadores químicos y las toxinas que intervienen en momento de fumar. ¿Sabes cuántos miles de tóxicos ingieren solo con un cigarrillo al fumar? Otro muy importante, y que lo decía Stalina, es el control del peso. El control del peso es totalmente importante para evitar complicaciones en COVID y evitar complicaciones cardiovasculares. Quiero recalcar que la primera causa de muerte en el mundo, el control del peso, es importantísimo para regular entonces la actividad cardiovascular y mantenerla a raya. Control de peso es una de las estrategias más importantes para evitar complicaciones cardiovasculares en COVID y en la vida. Hacer ejercicios. Yo recomiendo a las personas que no hacen ejercicio iniciar con ejercicios en días interdiarios, un día sí, un día no, de 30 a 45 minutos de ejercicios leves, sobre todo caminatas, y progresivamente ir asesorándose para incrementar los ejercicios, sobre todo los ejercicios que no generan estrés, porque generan más bien relajación. Eso es salud cardiovascular. Hacer ejercicio, vigilar la presión arterial, es otra de las recomendaciones. Seas o no seas hipertenso, hay que vigilar periódicamente la presión arterial. La presión óptima es por debajo de 120/80 y no menos de 110/70. Aprender a controlar el estrés y mejorar el bienestar emocional. Fíjense, otro de las influencias de complicaciones cardiovasculares en nuestros días de pandemia ha sido el estrés laboral, el estrés emocional y la carga sentimental y la carga emocional que estamos teniendo por perder familiares, por perder amigos, por estar en cuarentena, por estar aislados.
eso ha complicado los cuadros cardiovasculares porque tiene una influencia directa con el sistema cardiovascular, el problema que genera las emociones, sobre todo desde el punto de vista el malestar emocional, la depresión, entre otras cosas. Recomendamos 100% terapias para elevar la salud mental y para elevar las condiciones y el bienestar emocional. Eso tiene mucho que ver con la salud también desde el punto de vista laboral. Hay que evitar, por ejemplo, y es mi recomendación, es la recomendación de todo el servicio, hay que evitar el estrés laboral. Fíjense, trabajar desde casa no es igual a no tener estrés laboral. Tú trabajando desde casa también puedes tener estrés laboral, incluso pudieses tener accidentes laborales desde casa. Fíjense que todo el enfoque cambió. Ahora tú trabajando desde casa puedes tener estrés laboral. Mira, hay cosas que hay que evitar, por ejemplo, escribir o trabajar después de las 11 de la noche. Las horas donde tú estabas acostumbrado a tener el descanso. Así estés trabajando desde casa, 11, 12 de la noche, evitar trabajar y evitar indicar trabajo a esa hora. ¿Por qué? Porque eso genera un estrés. Primero genera un estrés, genera una expectativa y estás quitando horas de las que tú estabas acostumbrado y estás, ¿cómo se llama? Eliminando horas sueños, horas de reposo, y además estás cambiando el ciclo circadiano, que es otra de los ciclos, de los procesos que exacerban las enfermedades cardiovasculares. Me detengo mucho en eso por lo siguiente, porque una de las causas de complicaciones cardiovasculares es el estrés, sobre todo el estrés laboral, y ocurren enfermedades cardiovasculares como infarto, ACV, la enfermedad, el síndrome de Takotsubo, por ejemplo, una enfermedad propia de estrés laboral. Por allí, si ustedes quieren, compartimos material al respecto y por supuesto me hacen llegar su correo para compartir material al respecto. Hemos visto cómo ha incrementado el tema del estrés laboral producto de la sobrecarga por el teletrabajo. Eso ha aumentado mucho en esta época también. Hay que buscar alternativas, hay que buscar sobre todo alternativas del punto de vista emocional que nos permitan conciliar el sueño a las horas de vida y que nos permitan realmente tener las condiciones óptimas para poder trabajar, así sea desde casa. Otra cosa es apúntate al estilo de vida saludable, que era lo que recomendaba Stalina, consumir todos los alimentos que nos nombraba Stalina. Sigue los consejos de los profesionales sanitarios, lo que estamos dándote. Evita el consumo de alcohol. Yo digo no consumir alcohol totalmente. Mira, hemos visto cómo pacientes con COVID-19 que no se han recuperado de COVID inician y toman alcohol, se complican y mueren. Se complican y mueren. Lo digo por tercera vez. Pacientes con COVID que no se han curado o que se curan supuestamente, pero van y toman alcohol, se complican y mueren. Y bueno, duerme al menos 7 horas al día, en la recomendación de la Sociedad Española de Cardiología. Entonces, de verdad, les recomiendo seguir al pie de la letra las recomendaciones, valga la redundancia, de la doctora Stalina, porque el pilar fundamental del tratamiento para el COVID es la prevención a través de los alimentos, es la alimentación. Somos lo que comemos y seremos lo que hemos comido. Así es. Entonces, de verdad, estamos abiertos para las preguntas y las respuestas. Estamos llegando al final con esta frase del pacifista Mahatma Gandhi: la salud es la riqueza y no piezas de oro y plata. Decía Gandhi, casi nada. Esa visión transversal a la vida, creo que la compartimos con ustedes totalmente, porque creemos que es la verdadera riqueza, es la salud y la vida. Sepamos preservar la vida por encima de cualquier otra riqueza material. Entonces,
bueno, no sé, Stalina, tú que estabas monitoreando por allí, no sé si hay preguntas por ahí. Voy a ver. Déjame ver si tengo preguntas por acá. Yo voy a mirar aquí. Ah, bueno, nos dan saludos de la Dirección de Operaciones de Sencamer, saludos. Saludos. Pero no te estoy escuchando, Stalina. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas tú? Yo tengo el Ajá, audio. ya te escucho. Ok. Ok, estoy tratando de abrir acá. A ver si Creo que no hay preguntas por aquí. De todas No, maneras, vamos no a... hay nada por acá tampoco. Ok, vamos a ir cerrando. Entonces, de verdad, agradecido en nombre del Servicio Médico de la institución Sencamer, de la Dirección de Seguridad y Salud Laboral, quien la dirige el compañero José Sangroni, de Estalina Báez, nutricionista, y nuestra querida doctora en microbiología, parte del equipo de salud de la institución Sencamer, y en todos nosotros, pues queremos agradecerles por habernos escuchado y haber tomado en cuenta las recomendaciones que estamos dando en esta videoconferencia. De verdad, gracias. No sé si tienes algún comentario, Estalina. No, bueno, agradecida y que, bueno, vamos a estar conversando con ustedes sobre estas y más recomendaciones para que salgamos victoriosos de esta pandemia, esto que aqueja mundialmente a la humanidad. Y como lo dijo Ricardo, es fundamental un hábito de vida saludable frente a esta enfermedad, porque todas las manifestaciones graves se observan justamente cuando hay deterioro en la salud ocasionado por estilo de vida no saludable. Y en eso creo que Ricardo y yo, y bueno, todos los que conformamos el equipo médico, estamos de acuerdo. Entonces, bueno, a la orden, el lunes estoy por allá para cualquier asesoría. Creo que tengo full la consulta el lunes, pero si puedo reunirme minutos para dar alguna orientación, estoy a la orden. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Bueno, la próxima semana tendremos otra videoconferencia con otros especialistas por acá, por este mismo canal, del canal oficial de YouTube en Sencamer. Saludos. ¿Cómo me salgo? No sé salirme de aquí. No. Cierto.